Muy buenas noches. Hoy Cantabria desde La Solana va a emitir un programa monográfico dedicado íntegramente a analizar la situación jurídica, societaria, accionarial del Racing, del equipo representativo de nuestra región, de ese equipo centenario que no está ni mucho menos en sus mejores momentos. El Racing sigue en una severa crisis un año después del cambio de directiva. Los aficionados ponen tanta pasión en seguir al equipo como desgana a la hora de comprar acciones. La ampliación parece que no avanza, se han dado plazos nuevos, se han renovado los plazos, incluso se han rebajado las expectativas del dinero a recaudar, pero aún así no se consigue reunir un mínimo de dinero para poder afrontar el futuro. Y sobre todo eso pesan una serie de incertidumbres jurídicas que hoy aquí, esta noche, vamos a intentar desvelar. Y digo intentar porque la maraña societaria y jurídica del Racing no es precisamente un problema sencillo. Están esta noche aquí con nosotros dos abogados que conocen bien el Racing. Uno de ellos, José Luis Temes, buenas noches. Hola, buenas noches. Porque además de abogado, ha sido accionista, es un gran aficionado, ha participado directamente en los últimos años en la historia del Racing y por tanto conoce desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista personal lo que sucede en el club. Y también está con nosotros otro jurista, Francisco Díez Iglesias, buenas noches. Buenas noches. Que ya estuvo en este programa hace unas semanas y que es el abogado encargado por Manos Limpias para seguir en el juzgado la querella interpuesta por esta asociación contra el proceso último de venta del Racing y para tratar de esclarecer qué es lo que ha ocurrido y dónde han ido a parar una serie de dineros que parece no están claros. Pero también, para que no sea solamente yo quien pregunte, está con nosotros el director de esta emisora, Gervasio Portilla, buenas noches. Buenas noches. Que ha seguido el Racing, ha investigado desde el punto de vista periodístico lo que está ocurriendo en el club y, por tanto, además de preguntar, también va a aportar algunos datos y algunas informaciones. Bien, yo os pediría a los tres que muy brevemente hagamos una introducción, y es ¿cómo creéis que en este momento se encuentra el club? Y no hablo del aspecto deportivo, de si se está en peligro de descender, si se va a mantener la categoría, sino desde el punto de vista jurídico y societario. ¿Qué es lo que está ocurriendo y cuál es la perspectiva a corto y medio plazo? Adelante. Sí, buenas noches otra vez. Bueno, el tema, como bien habéis dicho, la institución está inmersa en una maraña judicial. Que yo sepa, hay al menos 3 procedimientos importantes, hablo. Uno es el procedimiento concursal, que se está dirimiendo en el juzgado de lo mercantil. Otro es un procedimiento de carácter penal instado por la Asociación de Futbolistas. Creo que la querella la interpusieron un 28 de diciembre de hace 4 años, creo del 2011. El procedimiento que se está dirimiendo ante el juzgado de instrucción número 2. ¿Querella, perdona, contra quién? Contra esa querella, yo, conozco muy por encima hoy a nivel de ciudadano lo que es los hechos allí denunciados. Fueron fundamentalmente algunas operaciones de la venta de futbolistas, de CIGIC, y es una querella dirigida frente a Francisco Pernía y algunos exconsejeros de la entidad de todos conocidos. Y luego está el grueso, el procedimiento más importante, que es el seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, querella instada por el Gobierno de Cantabria a través de la empresa Cantur
en la que es parte las empresas públicas a través de las cuales se canalizó la venta del Racing, CEP Cantabria y Cantur, y también nos hemos personado nosotros como acusación particular y el Ministerio Fiscal, lógicamente, para esclarecer todas las vicisitudes del Racing. En principio iban a ser en la última fase, es decir, la venta para enterarnos al señor Alisiez, pero la instrucción o la investigación, puesto que así se cuenta en la querella, parte ya desde la venta de Adumbiro, es decir, a finales de diciembre del 2005. En síntesis son esos 3 procedimientos judiciales. ¿Su punto de vista? Sí, hola, buenas noches. Vamos a ver, yo creo que el problema, lo primero tengo que decir que es la primera vez que intervengo en ningún programa de ni radio ni televisión. Muy amablemente me habéis invitado y aceptado, encantado, desde la última junta de accionistas de Racing. No he querido intervenir en nada, pues entre otras cosas, pues porque he tenido una situación personal, médico personal, que me ha mantenido fuera de Cantabria, aunque yo no pierdo el contacto con lo que hay aquí. Pero el problema fundamental del Racing, yo no vengo aquí fundamentalmente, aunque sea abogado, no vengo a hablar de temas jurídicos, sino vengo más bien como aficionado. El problema fundamental del Racing, y resuelto desde el principio, desde que se privatizaron las acciones, es el institucional. Cuando se privatizaron las acciones en una célebre asamblea que se celebró en la Albericia, en el pabellón de la Albericia, que es cuando pasaron a mano de los 10, los pequeños accionistas teníamos, y digo pequeños accionistas porque me consideraba entre los mismos y estaba allí, teníamos el 13% de las acciones. El 13% de las acciones. Había 10 consejeros y lógicamente teníamos derecho a un mínimo de un consejero. Nos fue hurtado el consejero y desde entonces hemos arrastrado durante muchos años los pequeños accionistas esta guerra. Luego ha habido una serie de personas, no quiero entrar en los grupos que se han formado ni quienes lo forman, etcétera, que han estado más o menos encabezando, digamos, de puertas afuera la pelea de los pequeños accionistas. Yo no he estado de acuerdo con todo lo que han hecho, pero ciertamente creo que ese es el gran problema y que ha habido ocasiones de poderlo solventar y nunca se ha querido solventar. Ha ido pasando presidencias, han ido pasando miembros, etcétera, y terminamos en la misma situación en la que nos encontramos ahora. Ese es el gran problema. Y hablando de lo que es el Racing de ahora, que no quiero hablar de la historia, y concretamente de la ampliación de capital que nos ocupa, yo como estuve presente en la Junta de Accionistas, pude hablar, a pesar de que los perros, como siempre ocurre en estos casos, trataron de morderme. Digo perros, y con perdón para que me entiendan los espectadores, esos aficionados radicales que nada más obedecen al unipensamiento, no dejan hablar a los demás. Siempre que hay alguien que va en contra de lo que piensa ese grupo que está mandando, pues poco menos que te tachan de antirracinguista, enemigo, etcétera, etcétera. Por supuesto, amigo de Pernía, todo lo que ellos consideran que es para eliminar tu palabra, etcétera, pues trataron de eliminar mi opinión y lo único que iba a decir allí, y lo dije y lo sigo diciendo, que es el gran error y la culpa del gran fracaso de la ampliación de capital, es que no han contado de nuevo con los pequeños accionistas, han contado con esos grupos que se han añadido a ellos, que han sido asumidos y obviamente gobernados y manipulados, entre comillas, por el Consejo de Administración, pero que, y se ha visto en los hechos, que en las situaciones que se han desarrollado, pero que cometieron el grandísimo error de no expropiarnos, desamortizarnos las acciones a los pequeños accionistas que ya estábamos, entre otros a mí, que había metido en su día 150.000 pesetas, y tengo amigos que han invertido muchísimo mayor cantidad de dinero, que por supuesto no queríamos que nos reconocieran que valían las acciones eso. Yo me hubiera conformado con que me hubieran dicho a mí y a cualquiera de los pequeños accionistas que mis acciones seguían valiendo 0,001 euros, pero no que me las quiten por arte de birli birloque, que encima me llamen tonto a la cara y me dicen que si quiero comprar acciones, que si quiero volver a ser accionista recién las tengo que volver a comprar. Eso ha sido un error terrible, porque yo, como digo, tengo amigos, entre otros, más de uno, que había metido por encima de 2 millones de pesetas, y estos señores han dicho, a mí me van a tomar el pelo. Por supuesto no me le toman otra vez. Y por terminar, me has dado la palabra y no la suelto, por terminar creo que esta Junta, este Consejo de Administración cae en el pecado, aquello que decía Fraga con gracia, y decía, esto solo aciertan cuando rectifican. Es decir, han metido la pata, se han equivocado 80.000 veces. Lo más importante de cara a la opinión pública y de cara a que los pequeños accionistas hubiéramos comprado, encantados, hubiéramos vuelto a meter dinero otra vez en el Racing, a pesar de todo esto, es habernos privado de las acciones que teníamos. Nos han considerado como tontos, aparte de ser un consejo que yo siempre he considerado que es opaco. Oficialmente se le ha regalado, parece ser, dice Montalvo, por €1, nadie se lo cree porque todos sabemos lo que ha ocurrido por detrás.
estuvieron a punto los jugadores de comprarlo por encima de 1,5 millón de euros y no lo quiso vender Montalvo, y resulta que aparecen estos señores, en Montalvo resulta que ahora nombra a este consejo, que no estoy, pero que sí estoy, que se le vendo por 1 euro. Esto no se lo cree nadie. Es un consejo de administración opaco, no sabemos quién hay detrás, hay un Sanedrín, digo Sanedrín con todas las palabras. Ellos criticaban mucho a Lavín, yo no voy a defender a Lavín porque no vengo a defender a Lavín aquí, pero ellos criticaban a Lavín porque decían que había hecho una ampliación de capital y que luego iba a decidir él quién iba a ser el adjudicatario de esa ampliación de capital, que esto iba a ser todo liberador, todo iba a ser nuevo, etc. Han hecho exactamente lo mismo. Al final el Sanedrín dirá qué grupo, si es que hay más de un grupo, porque de momento son solo los jugadores, yo creo que podrá aparecer alguien más, qué grupo va a ser el que lo va a coger, pero son ellos los que lo deciden. Hasta ahí estamos. Gervasio. Bueno, pues aquí hay dos profesionales del derecho a los que, por supuesto, pues yo no ni voy a enmendar ni además no estoy en condiciones de hacerlo. Yo creo que lo que ha ocurrido en el Racing en el último año y pico, porque vamos a dejar la etapa anterior de la gestión, que vamos a aceptar que no fue buena. Yo creo que no fue buena, estuvo llena de errores. Pero posiblemente no tantas ilegalidades. Yo creo que ilegalidades ninguna porque tenían un gran conocimiento jurídico, desacuerdos en la gestión, etcétera. También hubo una persecución mediática. Pero en eso no voy a centrarme. Yo voy a centrar en la historia que nace en algo así como enero del 2014 y el mes antes. Yo tengo aquí un documento del que no se habla, no se habla de este documento porque posiblemente no le tiene mucha gente, yo lo he hecho con él. El Racing, a mediados de diciembre, concretamente del 2013, está a punto de ser vendido. Tan a punto de ser vendido, como tengo aquí un documento en el que a la empresa que hace este due diligence, que es una empresa importante, un despacho de abogados, los conocéis, Broseta, conocido su padre por un famoso, me parece fue asesinado en Valencia o algo así, por el Grapo, un despacho mercantil, por cierto, con mucho prestigio. Este documento que le tengo yo demuestra que el Racing estaba en un momento ya, por decirlo así, muy caliente, a punto de firmar para vender a un grupo georgiano. Yo tengo una teoría, las casualidades a veces no son tales. Eso a grupos concretos de Santander les asusta, porque era la salvación económica del Racing. Se iba a nombrar, y eso lo sé, la credibilidad que puede tener uno en 30 y tantos años, personas relacionadas con el fútbol no contaminadas en ninguna gestión anterior. Se iba a hacer un consejo de administración de gente preparada y también relacionada con el Racing, y eso se intenta boicotear. Esa es mi teoría. Se boicotea y se asustan cuando iban a firmar. Tanto es así que en aquellos contactos el tema ya estaba, iban a hacer una especie de crédito puente porque el Racing necesitaba el dinero para poder afrontar la operación. Y se produce a continuación la famosa Junta General que da como resultado todos los cambios. Es decir, lo que se produce es algo que ahora se puede estar produciendo. Que algunos quieren salvar al Racing, pero quiere ser con el dinero de otro, pero para mandar ellos. No interesa que venga un grupo. El propio presidente de Cantabria, yo creo que muy bien el otro día ha dicho que tenía 2 grupos. Y he escuchado a uno de los miembros actuales del entorno que dice que no sabe nada. Es que lo que me da la impresión a mí, no tengo las suficientes pruebas, es que no interesa que se salve el Racing. Lo que interesa es que algunos quieren estar en el Racing para mandar ellos. Porque esto que tengo aquí es muy fuerte. Ando que se habla que el Racing va a la desaparición. Oiga, no, el Racing ha estado a punto de ser salvado. Lo que pasa es que no interesaba que fuera salvado por aquellas personas. Digo, dinero georgiano, evidentemente, y un consejo de administración de aquí. Yo no conozco a los señores georgianos, ni sé dónde viene el dinero, ni nada de nada. Pero sí tengo este documento que atestigua el estado de la situación. Y entonces, a partir de ahí, ha tenido varios procesos de arreglo que no se han llegado. Y se ha creado una madeja judicial, que aquí tenemos tanto a José Luis como a Paco, que lo pueden explicar, que la red que se ha ido tejiendo ha ido envolviendo al propio Racing. Porque ha sido media verdad, por no decir mentira. Yo no quiero acusar a nadie, ni estoy aquí para acusar a nadie, ni soy ningún juez, ni me considero en posesión de la verdad, ni nada. Y han ido enfangando el terreno hasta llegar a la situación actual, que es la siguiente, yo creo. Ahora mismo
si hay un grupo económico que quiere comprar el Racing, pide la información de un due diligence y no lo compra, porque es tal, y eso lo sabe mejor Paco, la situación de incertidumbre jurídica que tiene este club, que sería poco menos que suicida meter un duro. Pero eso dicho con toda racionalidad, eso es demostrable, no es algo que opine yo. Esto no es que lo opine yo, esto lo puede decir cualquier profesional del derecho. Y entonces, ¿qué es lo que yo saco en conclusión? Pues la conclusión es que se quiere salvar el Racing. Yo no dudo de la buena intención de nadie, pero para estar unos mandando. No, es un racismo de que si estoy yo, va bien, si está otro hay que... En fin, a partir de ahí, pues todo el proceso jurídico que en este caso, pues, tanto Paco también José Luis lo ha seguido. Ya no voy a hablar de temas mercantiles, etcétera, que se han cundido en los últimos tiempos y que son algunas cosas, por ejemplo, no están registrados 6 o 7 meses de gestión en el registro mercantil, en fin... Hacienda era mala, los jueces son malos, declaraciones, y lo que a mí me llama la atención, y yo no soy nadie para criticar, es que ese consumo de cosas sea creíble. Eso es que el mundo está contra mí. Esto me parece a mí, recordando lo de Venezuela, lo de Chávez, ¿no? Estados Unidos está contra mí, quiere ocuparme. Es que cuando nos quieren quitar la comida de los... Pues esto pasa igual. El Racing le quieren hundir. Hay una serie de personas malas que quieren hundir. Oiga, una cosa es que hayan podido, y que habrá que demostrar, yo no voy a entrar en eso, gestionar mal. Pero yo creo que nadie quiere por sí es tan malo como en este tema. Si perdón, me permites, eso es lo que no, yo me callo. callo. Eso es lo que llamaba yo antes el pensamiento único. Aquí han cultivado un pensamiento único. El que dice algo en contra, no solamente te echan a las masas contra ti, sino que te salen. Yo antes le llamaba a los perros, y que me perdonen, me perdonen el que se sienta ofendido. No da nombres, pero yo creo que a todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Esos seguidores radicales que se han caracterizado por todo aquel que levanta la mano y quiere opinar, ya de antemano te sacuden, te echan a la gente encima, etcétera. Lo que se llama el pensamiento único. Bueno, hay gente ante eso que se asusta, yo lo comprendo. Claro. Algunos no nos asustamos, creen ellos que nos asustan, no nos asustamos algunos, pero mucha gente se asusta, y de hecho lo tienes que de 10.000 y pico accionistas escasamente habrán comprado acciones 2.000 y pico y no pasan de ahí. Y luego tienen una quimera en la cabeza montada de que vamos a ver si encontramos a 100 profesionales que aporten cada uno 25.000 euros, para ver si sacamos 2.500.000 euros. Y por tanto, se está jugando, como yo digo, con un sanedrín que hay ahí debajo, porque todavía no sabemos a ciencia cierta los accionistas de la calle. Yo ya no lo soy, porque ya he dicho que después de esto que ocurrió, de desamortizarme, que no expropiarme las acciones, yo ya he dicho hasta aquí se acabó el asunto, ¿no? Pero sí, ciertamente hay un grupo de señores que todavía no sabemos quién está detrás de todo esto. Sabemos que el Consejo es el que está manejando, no sabemos quién está manejando, quién está detrás del Consejo, pero ellos que se metían tanto con Ali, por supuesto, con Pernía y con Lavín, que sus razones tendrán, y yo no voy a entrar, porque yo soy partidario de si alguien se demuestra que ha robado, que vaya a la cárcel, sea quien sea, me explico lo que te voy, quien sea, quien haya robado y ha metido la mano a la caja, me da igual quién sea, que vaya a la cárcel. Pero lo que no puede ser es que estos señores que se han constituido en los salvadores, resulta que no sabemos quién está detrás de todo esto, y que el Consejo le ha montado a Montalvo, no nos olvidemos, Montalvo es teóricamente... Bueno, de esto puede... ¿Quién está detrás? Francisco Díez, no, la pregunta también sería, porque está en la calle, yo no lo sé, y por eso lo pregunto, si ahora mismo incluso habría dificultades para que el Racing fuera vendido, porque no está claro quién es el dueño y por tanto quién es el que tiene capacidad jurídica para vender, porque en efecto la Junta Directiva actual no son propietarios de un paquete de acciones como para poder gobernar el Racing, están actuando como si lo fueran, y por otro lado, y enlazo una doble pregunta, aquí apareció un abogado holandés que es el que desenmarañó en principio aquel problema y dio poderes a estos directivos actuales, pero ese señor no ha vuelto por aquí, ha desaparecido, creo que ha sido llamado a declarar en alguna ocasión y no ha respondido. Es decir, ¿cuál es ahora mismo la situación jurídica en el sentido de si viene un comprador, quién es el que lo puede vender, en qué condiciones? Bien, decía Gervasio que hay dos momentos, ¿no? A partir de la Junta del 31 de enero del 2014 y luego todo lo acontecido anteriormente.
Yo creo que no tenemos que desconocer todo lo anterior. Muy brevemente, porque el tema la mayoría de la gente no lo sabe, ¿no? Sí, que es muy importante. Yo me refiero por centrarme en lo otro. Perdona, Paco, tienes razón. El tema del Racing, enlazando con la junta que decía antes José Luis, la famosa junta de la Albericia, en la que los pequeños accionistas tenían un peso importante. El otro grupo estaba capitaneado por la familia Díaz, por Sadisa y Ascán. Estaba también, bueno, parte del reducto que le quedaba a Peterman. El problema ya parte de ahí. El gobierno decide asumir ese 53% a la familia Díaz para desembarazarse de todo aquel asunto Peterman, y es ahí ya donde se desboca el tema del Racing. El gobierno de Cantabria, ¿qué es lo que hace? Cantur adquiere ese paquete accionarial para que no figure, porque el Racing por definición es una institución deficitaria, como todas las entidades deportivas, para que no figure en el pasivo de Cantur, hace una cosa totalmente rocambolesca. Encarga toda la maniobra jurídica al despacho de Pombo, de Madrid, Pombo y no sé quién es el otro, y asociados, ¿no? Por resumir. Dentro de ese despacho se cataliza todo en la persona de un letrado de aquí de Santander, de Torlavega en concreto, que se llama don Emiliano Garayar. Este hombre urde una estratagema jurídica en la cual ese 53% de las acciones del Racing va a una fundación holandesa, nada más y nada menos que a Holanda. No sabemos por qué va a Holanda. No había un sitio más lejos. No había un sitio más lejos y al parecer más cerca. Al parecer tampoco los jurídicos de Cantabria no son capaces, ni tan siquiera los asesores jurídicos del gobierno de Cantabria, es decir, funcionarios públicos, de dar una solución jurídica al asunto que se saca fuera del gobierno de Cantabria. Si me perdonas el inciso, eso no es extraño. Es decir, el gobierno pierde casi todos los pleitos. Ahora sí. Bueno, puede ser un buen manejo. Entonces, llevan las acciones a una fundación holandesa que cuesta un dinero a Cantur en concreto, el crear allí una fundación, mantener esa fundación, y cuya secretaria es una letrada del despacho de Pombo, y que es la que luego a su vez se hace digamos, un casting para así entendernos entre potenciales compradores del Racing, y aparece la familia Montalvo. Aparece la familia Montalvo y ¿qué deciden hacer? Bueno, pues crean sobre la marcha, se dispara la operación y crean una sociedad que la crea el propio señor Emiliano Garayar, o la tenía él preconstituida, una que se llama Dumbiro Ventures, que tiene un capital social de 3.000 euros en un domicilio en Madrid. La constituye él con otro hombre de paja, que así se ha reconocido, que el señor Olmedo, y ahí a esa sociedad de 3.000 euros, sin ningún tipo de patrimonio, sin ningún tipo de actividad, se le vende el 53% del Racing. A partir de ahí no se le exige ningún tipo de... el 53% que da control, puesto que tienen mayoría en cualquier junta general. La mayoría absoluta del Real Racing Club. Y por si eso no fuese suficiente, al hilo de esta sugerencia, realizan una ampliación de capital en la cual lógicamente entra Dumbiro, y ya es cuando pasan a ostentar el 98, y pico % de la totalidad de las acciones del Racing, quedando los pequeños accionistas ya pues prácticamente en una representación pues prácticamente simbólica. ¿Qué es lo que pasa? Dumbiro no cumple las obligaciones contractuales, y se sabe después, o hemos sabido después, por qué no cumple. No cumple porque al parecer paralelamente viene discurriendo la gestión del Ecoparque Besaya. El Ecoparque Besaya, para los que no lo conozcan en profundidad, iba a ser el mayor pelotazo de Cantabria. Se hablaba, me parece que era de 10.000 millones de euros. Curiosamente y coincidentemente también a ese ecoparque optaba también el grupo Sadisa, el grupo Ascán. La gestión de ese ecoparque la realiza CEP Cantabria, la empresa financiera del gobierno de Cantabria. En CEP Cantabria ya había un despacho o un compañero del despacho del señor Garayar, que se salió de Pombo y fundó su propio despacho en Santander y Madrid. Se hizo un pliego de condiciones para optar al ecoparque Besaya, en el cual estaba predirigido y se adjudicó casualmente a una empresa del grupo Montalvo. Es una empresa que se llama Alcalá 120.
El grupo de Ascán, la familia Díaz, impugna esas bases ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dicta una sentencia declarando nulo ese pliego de posiciones y por tanto la adjudicación a la empresa de Montalvo, Alcalá 120, y es cuando ya Montalvo, que no había pagado un solo euro y al que el gobierno de Cantabria, concretamente el consejero de Cultura y Deporte, señor Marcano, había hecho distintas adendas prorrogando los plazos para el pago del Racing, del que no había pagado un céntimo, hasta conocer ese resultado del procedimiento judicial. Una vez conocido y cuando se aborta el proyecto del Ecoparque de Salla, el Grupo Montalvo dice que no puede cumplir y es cuando ya empiezan a buscar un comprador y es cuando ya aparece el famoso Ali Siez y toda la parafernalia Sí, pero creo que la gente todavía está muy interesada en saber qué pasó en Suiza cuando aparece este indio, que luego hemos sabido que todo aquel aparato de avión privado propio, multimillonario, etcétera, etcétera, parece que se ha quedado en nada. El que era sabio y rico. Que era sabio y rico, sí, en efecto, que dijo el entonces presidente. Es decir, ¿qué pasa ahí? Bien. Porque el indio desaparece al muy poco tiempo. Yo no sé incluso si pagó las camisas que compró en los comercios de Santander, pero desaparece. Y claro, aquí una de dos, o es muy tonto y ha puesto un dinero que ha perdido, o no puso nada y encima se llevó algo. Es que no sé muy bien qué es lo que ha sucedido. ¿Qué podríamos contar de esto? Bien, esa es la segunda fase. Es decir, una vez que Dumbiro, el grupo, la familia Montalvo, porque luego Montalvo utiliza al señor Olmedo, pero luego Montalvo recupera el Dumbiro y es 100% de Montalvo, como lo sigue siendo. Una vez que no pueden, digamos, se desvanece ese proyecto... Digamos que la compensación de la adjudicación del Ecoparque, que era donde se iba a ganar el dinero, se hacía a cambio de que se hiciera cargo del Racing, que no era precisamente un buen negocio. Efectivamente, pero bueno, aparte de eso, le hicieron un regalo desde el gobierno de Cantabria de 20 millones de euros. Un regalo bajo el pretexto de que se iba a apoyar al fútbol base. El gobierno de Cantabria emite o dicta un decreto que se publicó en el boletín oficial a propuesta del señor Marcano, en el cual dicen que van a dar una subvención directa de 20 millones de euros. Con esos 20 millones de euros no fueron al deporte base, sino que luego consta así en las actas, fueron a cancelar créditos del Real Racing Club que tenía con Caja Cantabria y Liberbank por similar importe de 20 millones de euros. De esos préstamos, con lo cual Dumbiro coge el Racing, si tenía entonces un pasivo de unos 30 millones de euros, ya de golpe y porrazo le reducen 20 millones de euros que van a un acreedor bancario que es Caja Cantabria. Pero además tiene una importancia singular porque de esos préstamos eran avalistas personales los anteriores exconsejeros. Es decir, don Santiago Díaz y su esposa, el señor Peterman y su esposa, el señor Reda, me parece, y su esposa, es decir, los consejeros que había entonces avalaban personalmente esos créditos, con lo cual mataron dos pájaros de un tiro. Por una parte liberaban a los anteriores vendedores del Racing y por otra parte eliminaban un pasivo muy importante. Como entonces Dumbiro adquiere el Racing en unas condiciones óptimas, pone al señor Pernía a gestionar el Real Racing Club, vienen éxitos deportivos, pero viene una gestión nefasta que han dilapidado y han vaciado todo el patrimonio del club y es lo que se está investigando en uno de los procedimientos judiciales y también en este. Aparece a la vista de que Dumbiro no quiere cumplir, no quiere, luego la empresa matriz da concurso de acreedores en Madrid, Alcalá 120, se encomiendan a distintas entidades de Madrid, en concreto Credit Suisse, la búsqueda de un comprador. Y Credit Suisse trae o busca o encuentra o se inventa al indio, al señor Ali Siez. Y ahí empieza toda la parafernalia. Este señor tenía dos empresas, una al parecer solvente y otra empresa insolvente. Intervienen una playa de despachos jurídicos por todas las partes, por el gobierno de Cantabria, por el Real Racing Club y por Dumbiro, por la familia Montalvo, o sea, macrodespachos de estos de Madrid. Resumiendo, ¿qué es lo que pasa en Zurich? Bueno, primero se reúnen en Doha, luego se reúnen en Zurich y al día siguiente en Santander.
¿Qué es lo que pasa entonces? ¿El indio puso algo? El indio no puso nada, porque el indio dice que iba a pagar 15 millones de euros, dio una señal simbólica, me parece que fueron de 300.000 euros, 100 y pico mil para el gobierno de Cantabria, 200 y pico mil para el gobierno de Montalvo. Pero ¿qué particularidad tienen esos acuerdos de Zurich? Tienen la particularidad de que mientras que Dumbiro con Cantur tenía prendadas las acciones del Real Racing Club de tal modo y manera que si Dumbiro no pagaba, automáticamente, como no pagó, las acciones del Real Racing Club tendrían que revertir al gobierno de Cantabria, al vendedor, a Cantur. ¿Qué hicieron? Bajo el señuelo de que aparecía un nuevo comprador, exigieron, un despacho de abogados de Madrid exigió que liberar al comprador, asesorando al comprador, a Dumbiro para que pudiera libremente vender unas acciones libres de cargas a VGA, que es a la empresa mala del indio, es decir, a la empresa insolvente que estaba domiciliada en Holanda. Se hizo sin ningún tipo de garantía. Hay un informe de un folio y medio que habla de VGA, pero habla de VGA de la empresa supuestamente solvente del indio. El banco bueno en vez del banco malo. Exactamente. Entonces el banco malo no se exige ningún tipo de garantías e inexplicablemente se libera a Dumbiro de ese derecho de prenda que tenía sobre esas participaciones. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? El indio no cumple, pero a Dumbiro, que era el verdadero incumplidor, el señor Montalvo, se le libera del compromiso con el gobierno de Cantabria y a su vez contractualmente está luego en una situación mejor. ¿Por qué? Porque dado que el indio no cumple, es decir, no se sabe si luego pagó algo o no pagó, hay quien dice que si pagó un pago a Hacienda o no, como hay tanto oscurantismo, no lo sabemos a ciencia cierta lo que pasó. Pero lo que sí pasó es que el gobierno de Cantabria, que podía haber recuperado gratis las acciones, se encuentra con que al no cumplir el indio, el que sale beneficiado es Montalvo. Montalvo, ¿qué es lo que hace? Como el indio no paga ni al gobierno de Cantabria ni a Montalvo, porque aquí hubo dos contratos paralelos, Montalvo va al juzgado de Madrid, recupera las acciones y vuelve a ser propietario del Racing, y el gobierno de Cantabria, que era el vendedor y el verdadero perjudicado a través de Cantur, se ha encontrado con que no tiene nada. Es más, formuló un laudo en Madrid, porque aquí todo... Vamos, una de las cosas que más me ha llamado la atención... Perdón, una sentencia que no es firme, ¿no? Sí, bueno, esa sentencia, si queréis luego hablamos sobre ese tema. Sí, no es firme. Simplemente es que es claro, yo creo que no me ha preguntado, no sé si... Sí. Perdón, sí. Sobre el tema del indio, y es lo que pasó. La operación de Zurich y la operación de Santander, porque al día siguiente de Zurich volaron todos a Santander, supuso un quebranto para el gobierno de Cantabria, que se encontró sin el Racing. El gobierno de Cantabria trató de anular en la Cámara de Arbitraje de Madrid el acuerdo por el cual se sentía burlado porque le habían birlado el derecho de prenda sobre las acciones del Racing, y pierde ese laudo con costas además, porque claro, los contratos son los que son. El gobierno de Cantabria estaba asesorado por una serie de despachos. Y luego otra de las cosas que me ha llamado la atención y nos ha llamado a todos la atención es que todos los gastos de los despachos, de los tres macrodespachos de abogados, de las operaciones de Zurich, Santander y Doha, fueron pagados ex aequo tanto por el gobierno de Cantabria como por el Real Racing Club. Es decir, ¿por qué paga el gobierno de Cantabria minutas de 400.000 euros por unos contratos que encima le son totalmente lesivos? Entonces, en esa situación es la que nos encontramos. Don José Luis Temes, nos han pintado el panorama histórico hasta el actual. ¿Cómo ve usted la salida de este embrollo, de esta especie de nudo gordiano, que no parece que seamos capaces de desatar? Como sabéis todos, en la misma junta de accionistas se habló, y yo tengo, perdonad el inciso, yo allí dije, y costará en acta, porque lo hice constancia, independientemente que no estaba de acuerdo con la actuación que he dicho antes, de habernos desamortizado, que no es expropiado las acciones a los pequeños accionistas. Yo, obviamente, que lo que quiero es que, como todo buen aficionado, es que el Racing se salve y salga adelante, dije que no me oponía a la ampliación de capital, no me oponía. Lo que me oponía es a que nos quitaran las acciones. Creo que... ¿Cómo se sale? Sabemos todos que hay, como he dicho antes, un Sanedrín que lo llaman comisión mixta,
realmente es el Consejo de Administración, porque los grupos, que si la UPA, el otro, el de más allá, ni pinchan ni cortan, como sabemos todo y lo hemos visto y lo hemos recogido por la prensa. Por cierto, un inciso, una cosa tan vergonzosa ha salido incluso en la prensa como que un señor que responde a nombre de Bernardo Colsa sea el corrector de los documentos que saca el Racing o de los comunicados. Dice, no, es que yo los he corregido, no sé si los habrá corregido, los habrá redactado, pero que Dios nos libre. ¿Me explico a lo que te voy? Es decir, que estamos, ¿en qué manos estamos? Entonces, hay un proyecto que lo han presentado los pequeños accionistas, los exjugadores, en el cual ellos dicen que han querido buscar, como decía antes, a un grupo de personas que pongan, 100 personas que pongan 25.000 euros cada uno. Dicen ellos que es para que no se masifique el asunto, pero yo entiendo, claro, el otro día lo acabas de apuntar tú, que lo ha dicho el presidente de Cantabria, que aquí la cosa está muy clara. Con 2.500.000 podrías salvar, digamos, un pequeño escalón, pero aquí lo que hace falta es que venga alguien, si aparece alguien, que como bien dijo también el presidente de Cantabria, entiendo que se ha perdido tiempo, algunos no lo hemos perdido, está mal que lo diga yo de mí mismo, pero yo llevo 2 años y pico, aunque he dicho antes que llevo una temporada y que he estado fuera, etcétera, llevo 2 años y pico buscando grandes, me he dirigido a personajes, los que uno ha conocido en la vida y ha podido, porque yo tengo amor a esta tierra, y como tengo amor a esta tierra, tengo amor al Racing, y entiendo muy claro que el que venga con dinero es el que tiene que mandar. Claro. Que no puede haber ni un Sanedrín formado ni por pequeños accionistas, ni por exjugadores, ni por los que están mandando, que diga quién es el que se tiene que adjudicar, si va a ser este, va a ser el otro. El que venga con dinero fuerte es el que manda. Y si ese señor viene y dice, yo quiero poner a este en esto, en el de más allá, pues tendrá que ser así. Yo decía antes que he estado moviéndome y sigo moviendo. Algunos de los personajes a los que me he dirigido son los mismos que se han citado en los medios de comunicación, de ciertas familias que todos conocemos, y algún otro que todavía estoy a la espera de contestación, pero ciertamente yo sí soy optimista en el sentido de la salvación del Racing. Fíjate, antes te decía que este Consejo de Administración solo acierta cuando rectifica. Han rectificado después de habernos vendido al anterior entrenador como el Ferguson del Racing, y que haberle contratado por dos temporadas, nada más y nada menos, le han tenido que despedir y han metido, que era una cuestión que no sabíamos cómo iba a salir, han puesto a Munitis. Yo estoy contento con el cambio, creo que el movimiento, el Racing ha funcionado a partir de haber puesto a Munitis, estoy contento en ese sentido, pero sigo pensando que el mayor problema del Racing es el institucional, y que si aparece alguien, que creo yo que puede terminar apareciendo, no van a ser a base de los pequeños accionistas que tan mal de pequeños inversores que tan mal han gestionado estos señores, porque si lo hubieran hecho bien, como todos sabemos, no solamente se habría volcado los pequeños accionistas, sino otros señores con un nivel más intermedio que hubieran podido haber puesto su dinero. Yo, respetando muchísimo a José Luis, que aparte es un buen amigo, no soy tan optimista con él. Yo creo que el Racing... Hay que serlo. Bueno, yo soy súper optimista, siempre me quitan que soy muy optimista, pero a veces se encuentra uno murallas. Es decir, el Racing se ha ido enredando en el cable, le han enredado y hoy está pendiente de muchas cuestiones judiciales, es decir, muchísimas. Desde la propia legalidad del Consejo de Administración, el proceso que en el que está a manos limpias, que se puede tener una trascendencia importante, pues claro, se pueden retrotraer todas las acciones. ¿Y en qué limbo quedan las acciones? Porque quedarían en un limbo jurídico. En esa situación, el Racing lo único que puede hacer es ganar tiempo, pero en el momento que, ahora mismo, suponiendo que tengamos el inversor, vamos a suponer, el inversor hace due diligence y le dice, y los abogados que entran y los financieros dicen, oiga, el Racing tiene estos problemas, no le caben en este folio de inseguridad jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no voy a hablar del tema de Hacienda, que hay un tema que tiene que pagar sí o sí, creo que es 8, el otro día lo harían, 6 o 8 millones de euros. Es decir, a mí me parece, y me gustaría ser más optimista, que el Racing ha perdido un año de tiempo. Un año de tiempo que es mucho, más de un año. Yo diría 2 años. 2 años de tiempo. Y todo me da la impresión, y el tiempo será juez. Tampoco me importaría rectificar, porque a mí en esto me da exactamente igual. Bueno, no me da igual, me gusta que sea el Racing, pero yo lo mismo que José Luis, era de los que tenía 25 acciones que se han quedado en nada. Por cierto, en aquella lista de accionistas, los primeros en la fundación del Racing, no había muchos de los que ahora se dice que salvan al club. Pero bueno, en fin, eso es una anécdota. Entonces yo creo,
y ahí igual yo creo que está Paco más de acuerdo en ese asunto, que hay tantas inseguridades jurídicas que aunque ese inversor ahora mismo entre y empiece a ver los libros y empiece a preguntar, porque nadie da duros a pesetas, puede decir, mire ustedes, arreglen primero el asunto jurídico porque yo les quiero ayudar, pero lo que no quiero es comprar un follón que al final el club no sea de él. A mí me parece eso, yo no soy abogado, pero hasta donde puedo llevar mi lógica y viendo todos los procesos que hay, tantos mercantiles como el gran proceso de manos limpias, etcétera, yo creo que hay muchas dudas. Algunos de los procesos yo los veo claros, claros. Aquí hubo su tiempo, el año pasado, en el que pudo haber un arreglo para haber seguido la legalidad jurídica, no se aprovechó. Ha sobrado prepotencia, se ha hablado mucho de la gestión anterior, Ustedes han llegado para arreglar lo actual, dejen ya los anteriores, que si los jueces tienen que tomar decisiones, que las tomen. Pero fíjense ustedes en el futuro, no podemos estar con la misma cantinela. Y entonces, me parece que la legalidad puede aprisionar en estos momentos. Esta es una opinión desde cariño al club y de lo que yo puedo saber. Por cierto, que la opinión pública de Cantabria se ha sabido muy poco de esto, que es lo que a mí me da pena. Es decir, aquí es algo que ha dicho antes, siempre la verdad la tengo yo, ¿no? Yo tengo una parte de la verdad, ni siquiera los que estamos aquí los cuatro, porque lo que estamos diciendo tenemos toda la razón, posiblemente haya otro, y hay que aceptarlo, pero aquí esto del pensamiento único es algo muy preocupante, que en la España actual algunos, no sé... No, yo creo, yo no soy aficionado, no sigo al Racing desde el punto de vista deportivo, pero sí me da la sensación de que, como ha ocurrido en otros asuntos en Cantabria, hay mucha fervorina, pero poca sustancia. Es decir, a la hora de la verdad, clubes como el Atlético de Bilbao tienen realmente unos socios que ponen el dinero y que se implican en el club y que hacen que el club funcione. Aquí queremos tener un club, que el dinero lo ponga otro, pero luego que gobernemos nosotros. Claro, eso no cuadra. Pero me gustaría, porque estamos llegando al final del programa, que resumierais un poco los tres, desde el punto, y siempre insisto, desde el punto de vista jurídico, no el deportivo, que ese no sabemos lo que va a pasar, y además creo que es muy difícil predecir si con Munitis ahora el equipo va a funcionar mejor y por tanto el miedo al descenso desaparece y tal, pero desde el punto de vista de la sociedad del Racing como sociedad anónima deportiva, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Porque por una parte parece que después de no sé cuántas prórrogas la ampliación termina a últimos de marzo está ya a la vuelta de la esquina. ¿Qué puede pasar? Bien, vamos a ver, el tema, desde el punto de vista jurídico hay dos opciones. Una, yo he tratado de explicar todos los eslabones de lo que sucedió en el Racing en los últimos 5, 6, 7 años, y en el último eslabón, la Junta del 31 de enero del 2014, es decir, hay que partir de la base de que esa junta se hizo, bueno, apareció por ahí un señor de Turquía con unos poderes y demás, y luego en ese ínterin se produjo la sentencia de Madrid por la cual Montalvo recuperaba las acciones. Como bien decía antes, que era Gervasio, que Montalvo y también José Luis, Montalvo regala las acciones al actual Consejo. Eso, digamos, ahí se ha abierto un nuevo procedimiento judicial, porque Montalvo entendemos que es un alzamiento de bienes de libro muy claro, y además esa sentencia no es firme, con lo cual jurídicamente tiene que esperar a que eso suceda, porque jurídicamente todo puede conducir a que las acciones reviertan a Cantur. Esa es una opción. El tema en una due diligence, como decía Gervasio, no lo soportaría, porque jurídicamente no es una entidad sólida que el accionario esté perfectamente claro, sino que está inmerso en muchas vicisitudes judiciales. Y luego la otra opción, es decir, cerramos los ojos a esa realidad. Es decir, se hace una especie de entente o de pacto, y aparece un señor con dinero, se mira para otro lado, inyecta aquí el capital para seguir en el Racing. Bueno, vamos a ver.
Esa posibilidad yo no la veo, por varias razones. Primero, esto es Cantabria. En segundo lugar, hay mucho movimiento mediático, además alrededor del Racing, mucho ruido, mucha historia, y eso tampoco ayuda. Luego hay una serie de gente que siguen merodeando al lado del Racing que no se despegan. Yo dije un día que hay que resetear todo el Racing. Hay que resetear todo el Racing. Muy buena la expresión. Eso es lo mismo. Aquí tiene que aparecer gente nueva, gestores nuevos, gente limpia y gente que no tenga ningún interés con el Racing, ni próximo ni remoto. Porque todos los que de alguna manera quieren entrar ahí tienen algún interés a corto o medio plazo, como salta a la vista. Entonces, esa posibilidad tenemos que marcarla también, y con esto voy a acabar, dentro de que esta es una región muy pequeña, es decir, somos 500, 600.000 habitantes, es una región que tampoco, es decir, somos como somos, para bien o para mal, muy individualistas, y además con más de 200 días de lluvia al año. Es decir, atraer a algún inversor extranjero aquí es soñar, o sea, es soñar. Yo creo que la única opción es la que antes apuntabas. Tenemos que mirar al norte, tenemos que mirar al Sporting de Gijón, tenemos que mirar al Oviedo, que ha habido gente que ha aportado, al Athletic de Bilbao, que han hecho una ampliación del estadio y que todavía hay lista de espera para entrar al campo, al mismo Eibar, que se han implicado, que es un pueblo muy pequeño y que tienen un equipo en primera división. Es decir, aquí lo tenemos que sacar todos los cántabros, o uno que ponga todo el dinero y mande. Creo que alguien se ha aproximado, me han dicho, aparte de la versión de un georgiano, que yo también lo había escuchado, al entorno de los exfutbolistas, y han dicho que ponían 1,5 millones de euros, pero él le exigía poner entrenador y director deportivo, y le han dicho que no, que el director deportivo le ponen ellos y al entrenador le ponen ellos, que es Quique Setién, de su asociación. Entonces lo han rechazado. Y la única opción es esa, implicarnos todos los cántabros, pero con luz y taquígrafos, con transparencia, con voluntad, que haya unas elecciones democráticas entre todos los socios, explicar bien todo el proceso, porque aquí se ha lanzado este proceso de la manera que se ha lanzado. Claro, hemos sido 2000, yo he entrado, hombre, si sé lo que pasaba o cómo estaba el tema, yo no hubiera entrado, pero yo he entrado, yo y mi hijo hemos entrado a esta nueva ampliación y bueno, pues con riesgos, porque creo que ese dinero está embargado. Es decir, la solución no es fácil, pero es factible, pero con unas personas honestas que tiren del carro. Yo quiero ser optimista, tanto primero en lo deportivo, aunque no estamos hablando aquí fundamentalmente de lo deportivo. Ya he dicho que creo que este ha sido quizás de los pocos aciertos que ha tenido este Consejo, el cambio de entrenador. Y como abogado, ya que voy teniendo mis años, creo que es ese dicho tan famoso que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Los pleitos y el estarnos tirando al cuello a mordernos todos, que es lo que llevamos haciendo durante 2 años, una serie de gente fundamentalmente, porque digo que a los demás que levantas el dedo y ya te comen el dedo, no te dejan levantar la mano porque te muerden, ¿no? Pero los pleitos a la larga no son buenos. Esto se tenía que haber pactado hace ya 2 años. Yo por eso vengo diciendo que el tema viene muy de atrás, no viene de ahora. Se tenía que haber pactado hace 2 años. No se quiso pactar por una serie de intereses. Acabas de apuntar tú, mucha gente que no se despega del Racing, que todos sabemos quiénes son, pero siempre están los mismos. Pero yo quiero ser optimista. Yo, fíjate, y voy a hablar un poquitín en alto, y a lo mejor es inconveniente lo que digo. Tenemos la gran suerte en este momento de tener la presidenta del primer banco español, que es montañesa o cántabra. No quiero que nadie me saque el pegote de que digo que no hablo de cantabricidad. Para mí es lo mismo, montañés o cántabro. El consejero delegado del segundo banco más importante español, que es montañés. He hablado de Ana Patricia Botín, hablo de Ángel Cano. Y como estamos en una emisora de la Iglesia, al personaje más importante en este momento, y que me respeten otros dentro de la Iglesia española, que todos sabemos quién es en este momento, ¿no? Sí. Me refieres a don Carlos Osoro. Don Carlos Osoro, que es montañés también o cántabro. Es decir, somos una región muy pequeña, como ha dicho mi querido compañero Paco, pero tenemos gente muy importante y muy implicada en grandes negocios y en grandes responsabilidades en España. Digo yo, y quiero ser optimista,
yo veo muy dudoso que aquí salgan esos 100 personas que pongan 25.000 euros cada uno. Creo que todavía hay posibilidades de que alguna persona de un nivel económicamente bastante alto no venga a poner solo 2.500.000 o 1 millón de euros, que es lo que están buscando este proyecto. Yo le tengo mucho respeto, porque en el peor de los casos, si no viene ese gran inversor, pues que vengan los jugadores. Yo no me meto en ese sentido, con ellos, ni mucho menos. Ellos han hecho su proyecto, yo les respeto, pero yo entiendo que el Racing no se salva con 1 millón de euros ni con 2.500. El Racing necesita bastante más dinero. Y yo quiero ser optimista, quiero pensar que todavía aparecerá un gran grupo, que quizás estamos siempre pensando alguien de fuera, puede ser de dentro, pueden ser de estas procedencias que estoy diciendo, o a lo mejor de otra distinta que ahora se me escapa, pero creo que somos una región que tenemos muy pequeña, pero que tenemos un potencial humano tremendo, y creo que al final de cuentas el Racing saldrá adelante y se salvará, y por eso soy optimista. Bueno, a mí me encanta el optimismo de José Luis y ojalá y se cumpla. Pero yo antes de acabar de este documento, en el que decía así, no voy a dar el correo, ¿no? ¿En qué situación estaba el Racing en el año 2014, a punto de venderse? Tanto estaba de eso que estaba ya hecha la due diligence. Hemos preparado una propuesta de honorarios en relación con la operación de compraventa del Racing Santander, que, como sabes, es independiente de la separada de la remitida en relación con la due diligence. Ahora bien, para enviarte nuestra propuesta de honorarios. Bueno, este email viene a recordar que se quiere comprar una sociedad que hay ya a la venta para hacer esa inversión ya inmediatamente. Es decir, el due diligence había pasado, estaba en situación de venta de abono de una cantidad para empezar. Y eso se boicotea. Eso se boicotea. Y eso es una irresponsabilidad. ¿Por qué se boicotea? Porque los que hacían esa operación no gustaban. Y los que venían, yo no los conocía, estos señores dije, claro que voy a conocer yo en Jorge, pero sí conocía personas, posibles consejeros, gente honesta, gente buena, que no iba a tragar con carros y carretas. Luego hay una teoría, que yo creo que cada vez se ve más grande, es, quiero el Racing continúe, pero que lo gestione yo. Y así es muy difícil que el Racing, y concluyo, se salve. Pues muchísimas gracias a Francisco Díez Iglesias por ponernos en orden lo que ha sucedido. Muchas gracias a José Luis Temes, encantado, apasionado racinguista, como se ha visto aquí, pero que conoce a fondo. Y muchas gracias, como no, al director de esta emisora, a Gervasio Portilla, y a ese documento que nos ha exhibido aquí. Muchas gracias, buenas noches, y en efecto, que el Racing se salve, que el Racing se constituya en una sociedad que sea gobernada, si es posible, por cántabros, y si no, por un empresario capaz de llevarlo adelante y de que el Racing recupere los viejos laureles deportivos que siempre tuvo.